Bienvenidos a este tutorial que pretende hacer una explicación teórica de la unidad 6 que trata de disoluciones acuosas y reacciones químicas. Como ustedes ya saben, el cronograma tentativo ha sido modificado en forma permanente en este aislamiento social preventivo y obligatorio. En la semana del 3 de junio, que sería la correspondiente a la que estamos transitando, vamos a desarrollar tipos de reacciones químicas en disolución acuosa. La semana próxima, en las 4 comisiones, vamos a estar resolviendo problemas de reacciones de precipitación, ácido-base y redox. Y finalmente, en las últimas 2 semanas del cuatrimestre, si es que este aislamiento persiste, vamos a hacer consultas generales sobre todos los temas de la materia. Con la unidad 6 estaríamos finalizando el programa, con lo cual ustedes al finalizar el 26, el cuatrimestre, estarían en condiciones de rendir la asignatura en caso de que haya mesas de exámenes. Las mesas de exámenes programadas son el 8 de julio y el 5 de agosto, pero por supuesto son a confirmar. En esta unidad vamos a desarrollar las reacciones de precipitación, las reacciones ácido-base y las reacciones de óxido-reducción. Comencemos con las reacciones de precipitación. Vamos a ver ecuaciones moleculares y ecuaciones iónicas. ¿En qué consisten las reacciones de precipitación? Habíamos visto que una de las manifestaciones que veíamos en las reacciones químicas cuando se producía un cambio químico podía ser, por ejemplo, la presencia de un precipitado. Bueno, en este caso estamos haciendo reaccionar una solución transparente con otra solución que contiene iones, ambas, y ciertos iones se encuentran, por cargas opuestas se atraen y se forma un sólido insoluble. Esa es la característica de las reacciones de precipitación. Se combinan aniones y cationes y se genera un precipitado, que es un sólido insoluble. ¿En qué se utilizan este tipo de reacciones? Bueno, en el laboratorio fundamentalmente para la identificación de iones en solución. Generalmente se aplica análisis químico cualitativo para determinar la presencia o no de un determinado ion. A nivel industrial se utiliza para obtener numerosos compuestos, como por ejemplo el hidróxido de magnesio. Ahora bien, ustedes como futuros licenciados en criminalística se van a encontrar con algunas aplicaciones de las reacciones de precipitación, como por ejemplo cuando se realizan reacciones para la detección de residuos metálicos por deflagración de la pólvora en un disparo de arma de fuego. ¿Qué se busca? Se buscan trazas de plomo, bario y antimonio. Estos cationes quedan depositados en la piel de quien dispara un arma de fuego. Esto requiere la toma de muestra a través de una cinta. En esa cinta quedan las partículas de plomo, bario y antimonio adheridas a través de ciertas reacciones químicas y del agregado de ciertos reactivos. Y luego de ver al microscopio se pueden observar las partículas de plomo rodeadas de un precipitado, por eso son reacciones de precipitación, se deben mirar al microscopio óptico, y el plomo tiene la característica de rodearse de las partículas de plomo de un precipitado de color fucsia o rosado. En cambio, las partículas de bario tienen un precipitado similar alrededor, pero presenta otra coloración, tipo salmón o anaranjada. Finalmente, luego de hacer una serie de lavados, se puede determinar la partícula o la presencia de partículas de antimonio que se puede observar a su alrededor una coloración azulina o celeste. Bueno, justamente estas reacciones, como ustedes ven, son de precipitación, por eso es importante que tengan conocimiento de las mismas. Bueno, ¿qué vamos a ver nosotros? Nosotros primero en las reacciones de precipitación vamos a partir siempre de la ecuación molecular. En este caso, el nitrato de plomo reacciona con el yoduro de sodio para generar yoduro de plomo sólido y una sal soluble en agua que se llama nitrato de sodio. Esta reacción que representamos simbólicamente es la que vimos en la imagen del sólido amarillo. Justamente el yoduro de plomo es de color amarillo intenso. ¿Qué es lo que vamos a ver? En realidad esta es la fórmula molecular, la ecuación molecular. Nosotros cuando analicemos el nitrato de plomo vamos a ver que en realidad es una sal soluble en agua, todos los nitratos lo son, por lo tanto vamos a tener iones en solución. Vamos a tener el ion plomo más 2 y el ion
nitrato con una carga negativa. En este caso vamos a tener el catión sodio y el anión ioduro. El ioduro de plomo, como está en estado sólido, no se puede disociar en solución, no se plantea disociado. Y finalmente, en el nitrato de sodio vamos a tener cationes sodios y aniones nitrato. De esa manera vamos a plantear la ecuación iónica. Ahora bien, ustedes pueden observar que hay iones que están en la misma cantidad de un lado que del otro de la ecuación química. Es decir, son tanto reactivos como productos. Por lo tanto, no están interviniendo en la reacción directa, son espectadores de la reacción. Si tanto los reactivos como los productos tenemos la misma cantidad de iones, se pueden simplificar porque no están interviniendo en la reacción. Por lo tanto, lo que nos queda finalmente es lo que en verdad sucede. Cuando reacciona el nitrato de plomo con el ioduro de sodio, para formar el ioduro de plomo insoluble y el nitrato de sodio, en realidad lo que está sucediendo es que los cationes plomo más 2 se unen a los aniones ioduro para precipitar en forma de ioduro de plomo. Ahora bien, ustedes me preguntarán cómo hacemos para predecir cuáles son las sales solubles y cuáles no. Bueno, ustedes en el apunte de teoría van a encontrar una tabla que está basada en las reglas de solubilidad de los compuestos iónicos y que les voy a enseñar a interpretar en este momento. Esta tabla significa lo siguiente. En este lugar vamos a encontrar los compuestos que son solubles en agua, es decir, que se ionizan completamente. Y de este lado vamos a encontrar las excepciones, es decir, los compuestos que no se ionizan en el agua y no son solubles. ¿Qué es lo que nos dice esta tabla? Todos los compuestos que contengan metales del grupo 1, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, son siempre solubles. Y todos los que contengan el ion amonio también lo serán. Todos los nitratos, bicarbonatos, acetatos y cloratos son solubles y se ionizan. Los compuestos químicos que tienen halogenuros, como cloruros, bromuros y ioduros, son solubles, excepto cuando el catión que los acompañe sea plata 1, mercurio o plomo. Los sulfatos son solubles, excepto cuando están acompañados del catión plata, mercurio y plomo, pero también se agregan calcio, estroncio y bario. Estos sulfatos son insolubles. ¿Qué nos muestra ahora la tabla? La tabla nos muestra ahora los compuestos que siempre son insolubles y de este lado las excepciones. Todos los carbonatos, fosfatos, cromatos y sulfuros son insolubles y no se ionizan, mientras que las excepciones serían los carbonatos, fosfatos, cromatos y sulfuros de todos los iones de metales alcalinos, es decir, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, y se le agrega el ion amonio. Todos los hidróxidos son insolubles, excepto los compuestos que contengan iones de metales alcalinos, vuelvo a repetir, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, y acá se nos agrega el catión bario. Para poder hacer las actividades, les sugiero siempre tener esta tablita cerca como para ir aprendiendo las solubilidades. Vayamos ahora a las reacciones ácido-base. Las reacciones ácido-base se conocen también como reacciones de neutralización. ¿Qué es lo que sucede? A nuestro alrededor tenemos muchísimos ácidos que utilizamos en nuestra vida diaria y también tenemos álcalis o bases. Por ejemplo, el vinagre, que es el ácido acético, la aspirina, que es el ácido acetil salicílico, la vitamina C es el ácido ascórbico y en el jugo de los cítricos se encuentra el ácido cítrico justamente. Todos estos son ácidos orgánicos. En nuestro estómago, en nuestros jugos gástricos, tenemos el ácido clorhídrico. En todas las pilas y baterías que tenemos a nuestro alrededor está presente el ácido sulfúrico. Todos estos entonces son ácidos. Ahora bien, ¿cuáles son las bases con las que más a menudo estamos en contacto? Bueno, el amoníaco es una base y está en todos los limpiadores domésticos, generalmente como solución acuosa. El hidróxido de calcio, también conocido como cal apagada, que se utiliza en construcción, el hidróxido de magnesio, que se utiliza mucho como antiácido y también como laxante, el hidróxido de potasio, que se utiliza en los jabones suaves, y el hidróxido de sodio, que se utiliza
es más fuerte y se utilizan los limpiadores de tubería o en los limpiahornos. También se encuentra en jabón en polvo, porque siempre que ustedes disuelvan jabón en polvo van a ver que se les resbalan las manos. Bueno, justamente es porque tiene presencia de hidróxido de sodio. ¿Cuáles son las características de los ácidos y de las bases? Bueno, son sustancias químicas, por así decirlo, antagónicas. Los ácidos tienen sabor agrio, reaccionan con los metales para formar hidrógeno gaseoso. Cuando los enfrentamos a un papel de tornasol, que es un papel muy común en los laboratorios, y el papel de tornasol azul cambia o vira a rojo, es porque estamos en presencia de un ácido. Además, los ácidos reaccionan con carbonatos y bicarbonatos para generar dióxido de carbono. Por último, todas las soluciones acuosas de los ácidos conducen muy bien la corriente eléctrica porque los ácidos se ionizan en el agua. Las bases, en cambio, tienen sabor amargo, al tacto son resbaladizas, cambian el color del papel de tornasol de rojo a azul cuando se ponen en contacto, y también todas las soluciones acuosas de las bases conducen la corriente eléctrica debido a que se ionizan en el agua. ¿Cómo definimos un ácido y una base? Arrhenius definió ácido a toda sustancia que cuando se ioniza en el agua libera iones positivos. Vamos a denominarlos protones. En cambio, las bases las definió como aquellas sustancias que se ionizan en el agua para liberar iones negativos, llamados oxidrilos o hidroxilos. Esta teoría o esta definición tiene una limitación, y es que Arrhenius definió ácido y base siempre y cuando se ionizaran en el agua, es decir, solo sirve esta definición para soluciones acuosas. Y como ustedes saben, en química no siempre el solvente es agua, por lo tanto tuvieron que surgir otras teorías como la de Bronsted, donde la definición es más amplia y tiene la ventaja de que no se necesita definir un ácido o una base solamente en solución acuosa. Es mucho más amplia esta definición. Nosotros nos vamos a basar en la de Arrhenius porque nuestro curso es una introducción a la química y con esto nos va a ser suficiente para comprender los conceptos. Lo importante es que ustedes comprendan que las reacciones ácido-base son aquellas donde hay transferencia de protones, de iones positivos, de una sustancia a otra. Hablemos un poco de las sustancias y su relación con el pH. Las sustancias, cuando se disuelven en agua, como dijimos recién, liberan o iones positivos, denominados protones, o iones negativos, denominados oxidrilos. Toda sustancia que tenga la misma concentración de protones que de oxidrilos va a tener un pH 7. Se va a denominar una sustancia neutra. ¿Qué es el pH? El pH es una escala que nos permite establecer la acidez o la basicidad de una sustancia cuando se disuelve en agua, es decir, su capacidad de liberar protones o de liberar oxidrilos. Entonces, cuando una sustancia no hace ni lo uno ni lo otro o tiene la misma concentración de ambos iones, se denomina sustancia neutra. Cuando las sustancias liberan más protones que oxidrilos, se denomina sustancia ácida y el pH se va a encontrar en la escala entre 0 y 7. Si la sustancia libera más concentración o tiene más concentración de oxidrilos que de protones, la sustancia se denomina sustancia básica y su pH se encontrará entre 7 y 14. ¿Cuáles son las sustancias más conocidas para nosotros? Con pH por debajo del agua destilada se encuentran todas estas sustancias ácidas, desde los jugos gástricos, el jugo de limón, el vinagre, el vino, el jugo de tomate, el café, la orina. En cambio, todas las sustancias o soluciones por encima de pH 7 son conocidas como sustancias básicas o alcalinas. Por ejemplo, la sangre, que tiene 7,4 de pH, somos alcalinos. La levadura, el bórax, la pasta de diente, la leche de magnesia, los limpiadores domésticos y el hidróxido de sodio tienen pHs alcalinos o altos. Bueno, ¿qué son las reacciones de neutralización? Las reacciones de neutralización son aquellas donde un ácido reacciona con una base para formar siempre sal y agua. Por ejemplo, si hacemos reaccionar el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio,
en solución acuosa, vamos a obtener cloruro de sodio y agua. ¿Cómo nos damos cuenta quién reacciona con quién? Bueno, tendríamos que adjudicar número de oxidación a cada elemento, como hemos hecho en unidades anteriores, y nos vamos a dar cuenta cómo ionizar o cómo se ioniza el ácido clorhídrico en agua. En este caso, el hidrógeno actúa con +1, el cloro con -1. El sodio tiene un número de oxidación positivo +1 y todo el oxidrilo queda con -1. -2 del oxígeno, +1 del hidrógeno, todo esto queda -1. El sodio es positivo +1, acá el cloro es -1, el hidrógeno +1 y el oxígeno -2. Por lo tanto, en solución acuosa, estas sustancias, excepto el agua, se ionizan de la siguiente manera. El ácido clorhídrico libera un protón y un anión cloruro, el hidróxido de sodio libera un catión sodio y un anión oxidrilo, y la sal está ionizada en catión sodio y anión cloruro. El agua no se ioniza. Fíjense que de este lado de los reactivos tenemos la misma cantidad de iones que de este lado. Es decir, el sodio se encuentra tanto en los reactivos como en los productos y lo mismo ocurre con el cloro. Por lo tanto, podemos simplificar, son iones espectadores nada más. ¿Qué es lo que sucede en realidad en una reacción ácido-base? Los protones del ácido reaccionan con los oxidrilos de la base para neutralizarse mutuamente y formar agua. Por eso se denomina reacción de neutralización. Ahora vamos a pasar a las reacciones de óxido-reducción. Las reacciones de óxido-reducción también se conocen como reacciones redox. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de reacciones? En este tipo de reacciones lo que ocurre es que un elemento libera electrones y el otro elemento los toma a esos electrones. Es decir, que estas reacciones se caracterizan por la transferencia de electrones de un elemento a otro. Analicemos juntos esta reacción química. Para no marearlos, vamos a ir de a poco. Supongamos la formación del óxido de calcio, partiendo del calcio en estado sólido que reaccione con el oxígeno gaseoso. Va a formar el óxido de calcio. Esta reacción ya está balanceada y los invito a que adjudiquemos número de oxidación a cada elemento. Para poder empezar a adjudicar número de oxidación, les pido por favor que tengan presente la primer regla de adjudicación de número de oxidación, si no vamos a adjudicar mal de entrada y no vamos a poder analizar esta reacción. La primera regla de adjudicación nos decía que todo elemento libre, como el calcio en este caso, o sustancia simple, como el oxígeno en este caso, tiene número de oxidación 0, porque en el caso del calcio tiene todos sus protones y todos sus electrones, y en el caso del oxígeno, ningún átomo de oxígeno es más electronegativo que el otro para llevarse los electrones del enlace. Por lo tanto, el número de oxidación de cada oxígeno es 0. En cambio, en los productos de la reacción, vemos que el oxígeno tiene número de oxidación negativo y el calcio número de oxidación positivo. -2 para el oxígeno, +2 para el calcio. ¿Qué es lo que vamos a analizar ahora? Vamos a analizar lo que le sucede al calcio desde que pasa de estado de oxidación 0 a +2 y qué le sucede al oxígeno cuando pasa de estado de oxidación 0 a -2. Para eso escribimos lo que se llaman semirreacciones. Una va a ser la semirreacción de oxidación y otra la de reducción. En este caso habíamos descrito recién que el calcio del lado de los reactivos tiene estado de oxidación 0 y pasa de 0 a +2. Cuando un elemento pasa de 0 a un número más positivo, aumenta su número de oxidación. Se oxida. ¿Por qué? Porque pierde electrones. En este caso, cada átomo de calcio, para pasar de 0 a +2, tuvo que perder 2 electrones cada uno. Por eso es que acá aparecen 4 electrones. Cuando los electrones se pierden, aparecen siempre en los productos de la reacción. Esta semirreacción se denomina de oxidación y siempre hay pérdida de electrones. Hay aumento del número de oxidación. En cambio, en la otra semirreacción, el oxígeno parte de estado de oxidación 0 y pasa a estado de oxidación -2. Cuando un átomo pasa a tener estado de oxidación negativo es porque tuvo que ganar electrones. Disminuye su número de oxidación, se hace más negativo. Por eso es que se dice que esta es la semirreacción de reducción.
como cada oxígeno gana electrones, los electrones aparecen del lado de los reactivos. Como cada oxígeno gana 2 electrones para pasar de estado de oxidación 0 a estado de oxidación -2, y como tenemos 2 oxígenos, es que aquí aparecen 4 electrones. Siempre que sumemos la semirreacción de oxidación y la de reducción, deberíamos obtener la reacción original. ¿Qué es lo que sucede? Como el calcio pierde 4 electrones, el otro elemento, que en este caso es el oxígeno, tiene que aceptar esos 4 electrones. No nos pueden quedar electrones en distinta cantidad, porque lo que pierde un elemento, que se oxida, lo gana el otro, que se reduce. Por lo tanto, la cantidad de electrones en los reactivos es igual a la de los productos y se pueden simplificar. Con lo cual, si uno analiza esta reacción que me queda, que sería la reacción global, 2 átomos de calcio reaccionan con una molécula de dioxígeno para generarme 2 óxidos de calcio en estado sólido. Recuerden siempre que las sustancias oxidantes son las que se reducen y oxidan a una sustancia reductora. Para poder entender esta frase, que es bastante confusa, vamos a ir de a poquito. Como vimos recién en nuestra reacción química, en el análisis que hicimos de nuestra reacción química, pudimos ver que había un elemento que pierde electrones. Ese elemento que pierde electrones, dijimos que aumentaba su número de oxidación, y si aumenta su número de oxidación se oxida. En nuestro caso, analizado recién, era el calcio. El calcio pasaba de estado de oxidación 0 a estado de oxidación +2, perdiendo entre los dos 4 electrones. ¿Qué pasaba con el otro elemento? El otro elemento gana electrones. Si gana electrones queda más negativo, disminuye su número de oxidación. Por lo tanto, si disminuye su número de oxidación, se reduce. ¿A quién le ocurría esto? Al oxígeno, que pasaba de estado de oxidación 0 a estado de oxidación -2, ganando entre los dos átomos de oxígeno 4 electrones. El elemento que se oxida produce que el otro elemento se reduzca, y el elemento que se reduce provoca que el otro elemento, que en este caso es el calcio, se oxide. Por lo tanto, el elemento que se oxida reduce al otro elemento y se denomina agente reductor. En cambio, el elemento que se reduce va a producir la oxidación del otro, por lo tanto se va a denominar agente oxidante. Recuerden esto, para poder analizar reacciones de óxido-reducción necesitan saber y comprender lo que es el número de oxidación. Recuerden bien esto, no importa si el compuesto es iónico, covalente o metálico. Lo importante es comprender que el número de oxidación de un átomo es el número de carga que tendría ese átomo en una molécula o compuesto iónico si los electrones fueran transferidos completamente, es decir, que es la carga que adquiere un átomo en un enlace químico. Recuerden siempre que para poder adjudicar número de oxidación y analizar cualquier reacción de óxido-reducción, debemos recordar las reglas de adjudicación. Rápidamente las vemos. Todas las sustancias simples o elementos libres tienen número de oxidación 0. Todas las moléculas diatómicas, que tienen 2 átomos, dihidrógeno, dioxígeno, dinitrógeno, difluor, dicloro, dibromo y diyodo. Todos los elementos libres, todas las sustancias simples tienen número de oxidación 0. La segunda regla nos decía que los iones monoatómicos tienen número de oxidación igual a su carga y que todos los metales alcalinos, que son los del grupo 1, tienen estado de oxidación +1, los del grupo 2 tienen +2 y los del grupo 13 tienen +3. La tercera regla de adjudicación de número de oxidación nos decía que el oxígeno siempre es -2, excepto en el agua oxigenada, que tiene número de oxidación -1. La cuarta regla nos dice que el hidrógeno puede ser +1 cuando está unido a no metales y es -1 solamente cuando está unido a metales. Recuerden que los metales siempre tienen un número de oxidación positivo. Finalmente, el flúor, que era el elemento más electronegativo de la tabla, es -1, pero el cloro, el bromo y el yodo vamos a considerar 5 números de oxidación. Uno negativo, -1, y
4 positivos, más 1, más 3, más 5 y más 7. Y finalmente la última de las reglas nos dice que la suma de los números de oxidación en una molécula neutra tiene que dar 0. En cambio, en un ion nos tiene que dar igual a la carga del mismo. Por ahora, los invito a que vean el próximo tutorial donde vamos a resolver algunos ejercicios y problemas. Les agradezco su atención y espero que se encuentren muy bien. Les mando saludos.